Bien amigos, son 10 de la noche con 8 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya estamos para llevar la edición nocturna de hoy, lunes 23 de octubre del año 2023. Hoy estaremos tocando con mucha amplitud lo que se viene este viernes 27. El equipo de los Chancas buscará hacer historia en el partido de vuelta frente al equipo de Alianza Universidad de Huánuco, equipo que recordemos que la semana pasada, exactamente el viernes 20, nos ganaron 3-1 en los últimos minutos allá en Huánuco. Este viernes será la revancha en el Estadio de los Chancas con presencia del público que ya va adquiriendo sus entradas, que hoy llegó las entradas. Hoy cerca de las 2 de la tarde llegaron las entradas y ya en Farmacia Cristo Rey estamos vendiendo. Mucha gente incluso ha estado haciendo sus pagos por virtualmente, Yape o transferencias. Muchos que trabajan en otros lugares ya quieren asegurar su entrada para poder llegar el jueves y estar presentes el viernes. Viernes 3 de la tarde será el partidazo en el Estadio Los Chancas, donde el equipo andahualino buscará hacer historia, buscará clasificar por primera vez para un equipo del fútbol apurimeño a la Liga 1 del fútbol profesional. Nunca un equipo logró estar en la Liga Mayor o Liga Profesional del fútbol peruano. Ha estado el DEA, como hemos comentado en muchas oportunidades, cerca del año 2003, cerca, cuando jugó la final de la Copa Perú, donde la Copa Perú en esa oportunidad daba ascenso directo a la Liga 1, frente a Vallejo, que perdió en un tercer partido. El viernes, el equipo de los Chancas, después de hacer una muy buena campaña durante la temporada 2023, ubicándose en el segundo lugar, detrás de Comerciantes Unidos, que fue el equipo que tuvo mejor regularidad tanto en partidos de local como en partidos de visita, alcanzó, creo que merecidamente, la clasificación directa. Ahora se está buscando el segundo cupo, la segunda plaza para la Liga 1 entre dos equipos. Alianza Universidad de Huánuco, que en la tabla quedó tercero, y los Chancas, que quedó segundo. Hoy el equipo de los Chancas entrenó en horas de la tarde, a partir de las 3, en el Estadio de los Chancas. Hemos ido al Estadio de los Chancas. Luego del entrenamiento se está regando, se ha cortado también el gras. Parece que va a ser el último corte para que esté listo para el día viernes. Se ha estado regando con los aspersores y está quedando en perfectas condiciones un escenario, una cancha que está mucho mejor que muchas de la Liga 2. El estadio de Huánuco, el Heraclio Tapia, en la transmisión del día viernes pasado, tenía algunos desniveles, incluso en algunas partes se veía tierra cuando rechazaban la pelota. Así que este viernes, partidazo, donde la afición andahualina va a alentar, va a apoyar. Tenemos también información que la barra, que ayer estuvo alentando a su equipo en Abancay, que a propósito en lo que es la Copa Perú, Miguel Grau logró lo que parecía difícil, lo que parecía imposible. Ayer logró ganar por 6-0 al equipo de Sociedad Tiro 28 de Cerro de Pasco, que en el partido de ida había ganado 3-0, pero el día de ayer, después de que también hay que indicar que cerca de los 10 minutos fue expulsado el defensor Silva del equipo de Cerro de Pasco, y eso creo que fue también una situación que favoreció de todas maneras al equipo local y la barra, la hinchada que alentó permanentemente a las tribunas. El jugador número 12 ayer hizo su trabajo en Abancay y logró su clasificación para jugar con el equipo de la Universidad César Vallejo de Moquegua en esta siguiente fase en partidos de ida y vuelta. Y esa barra que estuvo alentando allá al Miguel Grau, extraoficialmente conocemos que estaría viniendo para el viernes para apoyar a los Chancas, lo que nos parece positivo, que los apurimanos estemos unidos, y también deseamos que Grau siga avanzando para que llegue a la Liga 2. Sería súper interesante que los Chancas ascienda a Liga 1 y el equipo Grau a la Liga 2. Apurímac tendría dos equipos en lo que es el fútbol profesional. Así que estaremos a la expectativa. Bien, vamos a recibir ya el saludo de André Vargas Altamirano. El día de hoy ya tenemos en Facebook más de 100 personas que nos están viendo. Seguramente se va a ir agregando más personas y las personas compartir nuestra emisión, nuestra publicación, que salimos en directo. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a todos los más de 100 oyentes que ya tenemos en YouTube y Facebook. Quiero aprovechar para saludar rapidito a los primeros comentarios. Eder Castro nos dice: este viernes ganamos porque ganamos y de recontra goleada. Vamos, Chancas. También nos escribe Julio Palomino Gómez: en el tercer gol de Huánuco, ¿a quién expulsaron? Pregunta. De la lista de jugadores y suplentes no han expulsado a nadie. Probablemente alguien del comando técnico. Del comando técnico. Eso vamos a tratar de averiguarlo. Welmer Lizunde Damiano: saludos desde Andarapa.
Guido Vázquez Román, ya es hora de la primera, dice, ya es hora. La gente está muy activa hoy día. Recordar que tenemos un programa bastante cargado y recordar que tenemos un fin de semana de mucho deporte en Andahuaylas. Recordemos que este miércoles llegan los coches de Caminos del Inca y el jueves parten para Cusco. Vamos a tener 2 días de Caminos del Inca por primera vez en Andahuaylas. Y el viernes la final que ya todos estamos esperando. Así es esto de los coches también, primera vez que van a pernoctar los pilotos y juntamente con su equipo de técnicos de auxilio, porque anteriormente todos los años, esta competencia de los Caminos del Inca tiene más de 50 años, la etapa era desde Ayacucho hasta Cusco anteriormente era en una sola etapa, sin cortes, sin paralizaciones, sin enlaces. Pero ya por el tema de la cantidad de personas que ven estas competencias y por seguridad de los espectadores, se hace en tramos donde no haya zona urbana. Pero para este año, los organizadores han decidido que los coches lleguen el día miércoles y permanezcan en Andahuaylas miércoles en la noche. Reparen lo que puedan dejar habilitados porque al día siguiente, jueves, saldrán nos indican desde Champajocha hasta Cusco. Pura pista, pero la ruta desde Ayacucho a Andahuaylas sí es mucho tramo con tierra. Y eso va a ser súper interesante esta competencia. Hoy también estaremos tocando el tema del fútbol profesional, ya que solo falta una fecha. Este fin de semana termina el torneo clausura. En esta fecha 18, penúltima, el equipo de Universitario empató en Cusco ya cuando perdía 1-0 casi al final, que le permitió traerse un punto. Mientras que Cristal, ayer en horas de la noche, perdió casi en el minuto 90. Cienciano le ganó 1-0, mientras que Alianza perdió una oportunidad importantísima de meterse a la pelea y empatar a Universitario en la tabla, pero Alianza no pudo con ADT, empató 0-0 y hay una situación que se ha publicado desde ayer, un video donde en el cumpleaños de la esposa de Zambrano fueron invitados algunos jugadores de Alianza y ese video se ha filtrado, todo el mundo ya ha visto en las redes sociales y es lamentable que estos jugadores, a pesar que estaban en su día de descanso, después de haber logrado un pésimo resultado de empatar con ADT cuando estaban obligados a ganar, ha generado muchísimas críticas, sobre todo en la hinchada de Alianza. Esto lo están evaluando los directivos, parece que no va a haber mucha sanción porque se vienen partidos importantes. La última fecha que el equipo de Alianza jugará este domingo a las 3 en simultáneo, los otros partidos también donde están con equipos con opción del título, como es el partido de Melgar, que jugará en Juliaca, Universitario, que jugará en Lima con Huancayo, Cristal jugará con Alianza Atlético de Ciudad a la misma hora el domingo, y Alianza viajará hasta Cusco para jugar frente a Garcilaso. Por los partidos que se vienen también, que ya se indica que sería el 4 de noviembre y el 8 de noviembre, serían los 2 partidos de la final para conocer al campeón nacional de este año 2023. Alianza espera, el favorito es Universitario, porque tiene 36 puntos, 1 punto por encima de Melgar, 2 puntos por encima de Alianza y 3 puntos por encima de Cristal. Si Universitario gana su partido este domingo, nadie lo alcanzará y con 39 puntos clasificará como campeón del torneo clausura y a la vez será el segundo del torneo en el acumulado. Y de acuerdo a las bases, el campeón del clausura, que sería Universitario, y el campeón de la apertura, que es Alianza, definirán en partidos de ida y vuelta. Pero si el equipo de Universitario pierde o empata su partido frente a Huancayo y Melgar gana, Melgar haría 38 puntos y sería el campeón del clausura. En ese caso, Melgar tendría que jugar una semifinal con Universitario. ¿Por qué? Porque Melgar no está entre los 2 mejores del puntaje acumulado. Ese es otro tema que, repetimos, se define este fin de semana. Vamos, de repente tenemos más comentarios. Son ya 10 de la noche con 17 minutos. Somos Frecuencia Deportiva, edición nocturna en Facebook y YouTube. Sí, aprovecho para seguir leyendo los comentarios de todos nuestros oyentes. Fritz Guaita Román, más conocido como Fritz HR, nos escribe, es un fiel oyente del programa. De Abancay, un saludo. Saludos ahora desde Cotaruce, moviéndonos por el trabajo, dice. Luego tengo a AEJE, saludos desde Abancay, el viernes estaremos con los chancas. Vamos, Miguel Grau. También nos escribe John Fizz y Amorca. Si Grau pudo, los chancas también está obligado a ganar. Amador Yauris nos dice, los chancas a ganar el día viernes. Rodolfo Ascue, vamos chancas, es ahora o nunca. No pararemos de alentar desde el primer minuto. Julio Palomino Gómez nos dice, el viernes será feriado, nos imaginamos.
Una sola fuerza, vamos Chancas, la profesional nos espera. Sí, muchas personas que ya están tomando sus precauciones porque esta fecha ya se conocía desde que se jugó el partido de vuelta de semifinales cuando el equipo eliminó al equipo de Comerciantes Fútbol Club de Iquitos. Ya se sabía las fechas de los dos partidos, que era viernes 20 en Huánuco y viernes 27 en Andahuaylas. Ya mucha gente ha tomado sus precauciones. Algunos seguramente estarán adelantando sus permisos o sus vacaciones, o de repente están trabajando horas extras en estos días para que el viernes ya desde el mediodía puedan tener la libertad, porque el estadio se va a volver a llenar. Y a propósito, las entradas, que había mucha especulación, no se sabía cuánto iba a ser el costo, el resultado ha sido determinante. El equipo de los Chancas, recordemos que perdió 3-1, y por ese motivo la dirigencia ha respetado que se mantenga el precio de las semifinales, es decir, 40 soles. El costo de las entradas son 40 soles, pero si el equipo empataba ese partido, seguramente hubiesen subido a 50. Creo que es razonable el precio que se mantenga de la semifinal, 40 soles. La gente, incluso algunos pensaban que estaba a 50. Incluso algunos ya peaban 50 soles por la entrada, pero les indicábamos que el precio se está manteniendo en 40. Lo importante el día viernes va a ser la presencia del público y que dentro de la cancha, en las tribunas, cuando el equipo está en la cancha, el aliento sea permanente, antes y durante el partido, para que los jugadores del equipo de los Chancas puedan salir con el respaldo de la hinchada, que estén motivados, concentrados y sacar adelante este partido, que va a ser difícil. No va a ser fácil, va a ser complicado. Y para eso también el profesor Basalar tiene el tiempo suficiente para trabajar hoy. Ya entrenaron en el Estadio de los Chancas, hoy estamos lunes, tiene el martes, miércoles y jueves. 3 días más para quedar concentrados y jugar este partido el día viernes. Al público que ya va comprando sus entradas, le hacemos la sugerencia de que asista temprano, porque en el partido que se jugó frente a Comerciantes en la semifinal, mucha gente fue un poco tarde y demoraron en ingresar, porque la policía hacía su trabajo de revisar uno por uno a las personas para que no entren con las cosas que están prohibidas, como son las correas, los peines, cualquier otro objeto que pueda ser de peligro, y asistir con anticipación. Y también hacemos el llamado a la dirigencia que el estadio esté abierto desde las 12. Creo que es desde las 12, sin problemas. En 3 horas la gente puede ingresar con calma y pueda ya ubicarse en su lugar de preferencia. Algunas personas han estado sacando sus entradas y nos preguntaban el costo de las entradas, para qué tribuna es. Muchos no conocen. Parece que son personas que no son de acá, pero trabajan en Andahuaylas y quieren también apoyar y asistir al estadio. Y le hemos indicado de que el estadio tiene entrada general. No tiene divisiones en las tribunas norte, ni oriente, ni occidente. Así que es orden de llegada. Mucha gente ya conoce su lugar. Algunos se van a oriente, otros a occidente y algunos a norte. Las personas que fueron a última hora, un poco tarde, el domingo pasado, tuvieron que estar debajo de la malla olímpica, y no se ve bien, porque los alambres son bastante gruesos y no se puede observar. Para evitar ese tema hay que asistir, primero comprar sus entradas en Farmacia Cristo Rey, que ya estamos vendiendo desde hoy, desde las 2 de la tarde, ya se están vendiendo las entradas, y mañana continuarán las entradas desde las 7 de la mañana. En Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey, 40 soles el costo de las entradas, y estar preparados para el día viernes. Antes queremos agradecer a nuestros auspiciadores importantes. Gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, que es el teléfono fijo, y el teléfono WhatsApp celular 983-668864. Muy pronto, con muchas novedades e innovaciones en la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuayla 270, calidad total en medicamentos e insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a Ferretería Gutiérrez, en la Avenida Andahuaylas 140. Artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papo, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868. Agradecimiento también a Ferretería Gutiérrez, que la semana anterior
nos regaló 2 entradas que compró y regalamos acá en nuestro programa. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranza de remesas y pago de servicios. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. También gracias a Tortas Rodas, en la Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-41-5241. A Representaciones y Distribuciones González, en la Avenida Sesqui Centenarios 238, pedidos al 983-60-1900. A Mecánica de Motos Romero, en la Avenida Los Álamos 143, teléfono WhatsApp 983-946887. También a Rectificaciones Huancaray, de Alfredo Pariona, en la Avenida Sesqui Centenario 130, teléfono 983-6619-56, 10 de la noche con 24 minutos. De repente tenemos más comentarios en nuestras 2 plataformas, Facebook y YouTube. Adelante, André. Sí, recordarles nada más que nos encuentran tanto en Facebook como en YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. William Trujillo nos dice, este viernes sí llegamos a la Liga 1, sí se puede, tenemos equipo para ganar. Edwin Cárdenas, la entrada mejor debería ser 30 porque estamos con diferencia de 2 goles. Eso desanima un poco pagar 40 soles, dice. Luego tenemos un soñador también, Eliseo Ramírez nos dice, buenas noches, señor Milciades, saludos desde Curibamba. Este viernes la asistencia de la 2 es importante. Le cuento que tuve un sueño. Íbamos ganando hasta el medio tiempo 2-0. Ojalá que se concrete con la bendición de Dios. Saludos, nos dice Eliseo. Ha estado soñando ya con Chancas. La gente tiene una expectativa bastante fuerte ahora. Guido Velázquez nos escribe para mandar saludos a las barras organizadas, que son Furia Chanca, Comando Salud Chanca y Comando Ejército Chanca. Ahora también nos escribe AEJE. ¿Por qué no invitan a Marea Roja y los incondicionales, que son barras del Miguel Grau, para el día viernes, para apoyar a Chancas y estar unidos, ¿no? Miguel Grau con Chancas. Eso es lo que comentaba. Ahora, sí, mira, justo Guido Velázquez, que acá me parece que está en contacto con las barras organizadas, yo creo que deberían enviarle una invitación formal a las 2 barras que nos comentan acá, que una es Marea Roja y el otro los incondicionales, que son 2 barras de Miguel Grau. Sería bueno invitarlos formalmente. Claro, la dirigencia del equipo de los Chancas debe invitar y que no paguen su entrada. Que vengan, por decir, unas 50 o 100 personas de las barras. Sería importantísimo, y que se ubiquen en una tribuna donde no está la otra barra. De tal forma que de las 3 tribunas, norte, oriente y occidente, podamos alentar permanentemente. A veces muchos hinchas que van al estadio están en silencio, están callados, no tienen esa forma de alentar a su equipo permanentemente como en otros escenarios, en otras ciudades. El aliento tiene que ser permanente. Así que el equipo no esté logrando de repente en ese momento los goles que necesitamos, pero hay que seguir. El partido tiene 90 minutos y 90 minutos es bastante tiempo. Si el equipo de Huánuco nos anotó casi en los últimos 7 minutos 2 goles, también nosotros podemos anotar esos goles. Va a ser importante los primeros 15-20 minutos. Los jugadores están muy motivados y también algunas personas nos estaban haciendo la sugerencia de que por qué no las autoridades y de repente la empresa privada podría realizar, de repente juntar una bolsa económica para un premio especial para el equipo y comando técnico. Si es que logran la clasificación al fútbol profesional, se le entrega. Por decir, los 3 alcaldes del Valle podrían de repente juntarse y poner una bolsa económica, un dinero, por decir 5.000, 10.000, no sabemos cuánto, de repente 15.000. Y a ellos se podrían ir sumando otros empresarios andahuaylinos o de repente de otras ciudades también andahuaylinos que están en todo el Perú o incluso en el extranjero, de tal forma que eso sea un estímulo para el equipo y los jugadores saquen todo lo que tienen ese día, la garra, el orgullo, y que están defendiendo a una región que nunca tuvo fútbol profesional. Así que estaremos, si esto se puede concretar, recién estamos lunes, mañana martes, miércoles, hasta el jueves. Si alguna autoridad encabeza, indica a nosotros, queremos premiar al equipo si es que logra el objetivo que se ha soñado durante unos 80, 100 años de que Andahuaylas llegue al fútbol profesional. Tenemos esta base, por decir 10.000. Y a eso se podía ir sumando. Y estoy seguro que muchas personas podían apoyar, de repente, de grano en grano. 100 soles, 200, 500, 1.000, no sé. De tal forma que eso sea como un respaldo adicional. Porque la dirigencia de los Chancas ya tiene un premio establecido con los jugadores y comando técnico. Ya se pusieron de acuerdo. Por razones obvias no podemos indicar qué cantidad,
Por eso también un poco ha aumentado el costo de las entradas desde la semifinal para que pueda haber un respaldo económico y ya esté seguro ese premio. Para que los jugadores no digan de repente no van a cumplir o van a decir que no había mucha asistencia, etc. En cuanto a las entradas, el costo, creo que 40% están 90% de acuerdo. Hay algunas personas que dicen que debía ser menos, que si no el estadio va a estar vacío, el estadio va a estar lleno. La expectativa se siente. Todo Andahuaylas está conversando del tema. Incluso tengo un amigo que de Lima me ha llamado, que va a llegar el jueves, muchos lo conocen al Calimán Gutiérrez, quien me dijo que ya le reserve sus entradas. Viene con algunos amigos, algunos familiares, y él trabaja desde Huacho. Va a venir hasta Lima, de Lima a Andahuaylas, porque saben que es un momento histórico, es un partido histórico. Ojalá que la suerte nos acompañe y los jugadores estén lúcidos, estén serenos y estén inspirados para aprovechar las ocasiones de gol que se puedan producir durante el partido, que será complicado. El equipo, repetimos, de Alianza Universidad llegará el día jueves. Jueves está llegando a Andahuaylas y estará un día antes para poder también seguros ellos hacer su trabajo. Recordemos que el delantero Monsalve quedó lesionado del tendón de Aquiles, una fractura, se rompió el tendón y no tiene otros delanteros. También Zamudio, que era su otro delantero, se lesionó. Pajoy posiblemente arranque ese partido. De repente Raúl Tito, el jugador que nos hizo daño en el partido del viernes y también en la segunda rueda de la ronda normal. Vamos con más comentarios. Aprovechando que tocabas el tema de la hinchada en diferentes barras, me parece un gran tema. ¿Por qué? Porque cuando repasaba la transmisión de Nativa, ellos están con las cámaras en la tribuna de Occidente. Y la barra que es la barra organizada estaba en Oriente, no al frente, en la tribuna en la que le da el sol. Nosotros que estamos en esa tribuna, que tenemos la cabina en Oriente, escuchamos bastante fuerte a la barra organizada. Pero en la transmisión de Nativa, como las cámaras están al frente, no se escucha. El audio. No se escucha, pareciera que el estadio no estuviera alentando. Entonces, sí sería importante que tengamos una barra organizada también en la tribuna de Occidente. Porque claro, también es otra expectativa o te da otra sensación tener el sonido ambiental del estadio con una barra alentando cuando estás viendo el partido por la transmisión, ¿no? Y en Norte también sería bueno que se ponga una barra, creo que 50, 80, 100 personas suficiente. A propósito, hoy en el Parque Arguedas hemos escuchado y hemos visto más o menos a 100 hinchas de la barra andahuelina practicando las canciones con sus instrumentos. Estuvieron como una hora. Luego salieron, incluso se fueron hasta la plaza, regresaron. Ya se siente el ambiente de fútbol para este viernes. Falta todavía varios días. Estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Faltan 4 días para el partido histórico. Y como comentábamos, extraoficialmente nos indicaban de que de Abancay venía la barra. Pero sería bueno que la dirigencia de los Chancas le dé las facilidades. De repente las entradas, que no se les cobre y que ellos puedan de alguna forma asumir su pasaje. De repente acá podrían conseguir su menú, su almuerzo, o alguna forma de que también sea un agradecimiento. Y estoy seguro, si que el equipo de los Chancas logra el ascenso el viernes, cuando el equipo de Abancay juegue su partido frente al equipo de Moquegua, que será de al siguiente domingo, parece que va a ser el 4 o 5 de noviembre, el partido de vuelta, también podría ir a la barra de acá, en reciprocidad, porque sería importante. Así que solo faltan que pasen las horas, los días, y seguiremos comentando. Para mañana vamos a tratar de conversar con los jugadores. Ayer fuimos, o hoy en la tarde, nos ganó la hora, ya habían terminado, parece que han trabajado 1 hora y media nada más, ya lo vimos en la calle, incluso al profesor Basalar, que estaba en la Avenida Perú conversando con algunos hinchas, seguramente también le estarían pidiendo que tenga cuidado con el equipo, que ya sepa cómo jugar el partido y de todas maneras también practicar los penales, porque podría darse, si el equipo de los Chancas gana por 2 goles de diferencia, hay penales directamente, no hay tiempo suplementario. El equipo de los Chancas para clasificar necesita 3 goles o más de diferencia para clasificar directamente. Así que así están las cosas. Mucha gente incluso nos preguntaba si los goles de visita valen el doble. No, los goles valen igual, de local o de visita. Antes ese tema se aplicaba a través de la FIFA y eso generaba mucha confusión, muchos problemas, y la FIFA ya determinó que los goles se cuentan igual, de local o de visita se cuenta igual y se ve la diferencia. Y en muchos casos ya no hay tiempo de alargue. Directamente a los penales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, incluso en la Copa Perú también se va a aplicar eso en esta etapa nacional. Bien, ya 10 de la mañana con 33. 10 de la noche. 10 de la noche. Cada vez nosotros salimos en la mañana hace más de 20 años y eso un poco lo tenemos en el subconsciente. Vamos, André, con más comentarios. Sí, Jeffer
V. Román nos dice, ¿habrá la posibilidad de comprar entradas sin estar en Andahuaylas? Fácil, con Claro Yapen. que sí. Yapen Sí, a un número. Nos puedes escribir acá al interno Jeffer Villarromán y te pasamos el número de WhatsApp. Claro, y lo recoge en Farmacia Cristo Rey. Muchas personas están haciendo esto. De algunos distritos como de Uripa o algunos que trabajan fuera de la ciudad. Hoy día, como es lunes, salen toda la semana y vendrán ya para el viernes. Ellos ya han asegurado sus entradas, han dejado depósito o yapeo y simplemente recogen, le registramos su nombre con su DNI y no hay ningún problema. Es una facilidad que da Farmacia Cristo Rey con las entradas. Ya, a ver, seguimos leyendo. Alberto Leiva nos dice, ya llegué. También es un fiel oyente, siempre nos escribe en los comentarios. Nos dice, sea 60 o 40 soles, la hinchada estará presente, dice, para alentar. Pero como ya sabemos, las entradas ya se confirmaron, tienen el precio de 40 soles. Hugo Gómez León, buenas noches, felicitaciones por el programa y ganamos 4-0 seguro. Jugamos de local, dice. Sí, yo también tengo mucha fe en este partido, yo siento que Chancas nos va a llevar a la primera. Comparto opinión con Hugo Gómez. Frank River nos dice, vamos Chancas. Vamos Chancas querido, la Liga 1 nos espera. Hay un grupo de Andahuaylas Grone también, nos dice. Sí, nos dice que también están... nos confirma que hay otras barras organizadas también de otros equipos en Andahuaylas. Salvador Quintana Palomino, antes, felicidades, nos dice, Quintana ¿qué Fernández. días entrenan y dónde? Para alentarnos. Cada día a veces cambian, pero hoy día trabajaron en el Estadio de los Chancas. Para mañana vamos a confirmar ya temprano, antes de las 8. Normalmente nos comunicamos para ver dónde van a trabajar por la disponibilidad. Creo que ya el alcalde provincial, el municipio provincial, tiene que ya darle a disposición el estadio durante estos días. Todos los trabajos que se realizan en el Estadio Los Chancas. ¿Para qué? Para que ya estén familiarizados al 100%. Porque anteriormente entrenaban en Talavera, en San Jerónimo, todos los entrenamientos que sea en el Estadio Los Chancas para que ya estén adaptados en su totalidad y no tengan ya ninguna duda para el partido del día viernes. Creo que eso es como una sugerencia y seguramente el municipio encabezado por Abel Serna Herrera va a dar las facilidades. Eso creo que está en sus manos, porque si el fútbol andahuaylino, en este caso Los Chancas, llega al fútbol profesional, Andahuaylas va a tener un impulso económico importantísimo. Todos van a salir beneficiados y además Andahuaylas se va a conocer en todo el mundo. Las transmisiones de televisión van no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y siempre se promocionan los lugares. Siempre se habla incluso de la comida y se fomenta mucho el turismo con el tema del fútbol. Sí, totalmente, totalmente. Todos creo que tenemos que hacer una sola fuerza para empujar el coche, ¿no? El coche que es el sueño de la Liga 1. Richard Sotelo Peceros nos dice, la barra debe ir detrás de la banca de suplentes del equipo visitante. Eso hizo la barra de Bancay. Ellos sí se ubicaron estratégicamente, nos cuenta. Claro, en la tribuna no hay ningún problema detrás de la malla. Tienen que estar ahí, gritando, alentando, sin ofender, sin usar palabras soeces. Y eso hace que el otro equipo también esté desconcentrado. No se le escucha al entrenador y la misma... Es una forma se le complica que los rivales escuchen a su propio entrenador. En eso también ayuda mucho. Y perturbar, tratar de desconcentrarlo, porque de eso se trata. Siempre cada equipo de local hace se mantenga el respeto, sin insultos, sin comentarios racistas, como hemos visto en algunos partidos de otros equipos, sin arrojar ningún elemento a la cancha, todo siempre jugando limpio, ¿no? Claro, tiene que ser el apoyo, como te decimos, de cánticos, hurras, pero sin palabras soeces ni ofensivas, porque para eso está el comisario. El comisario está atento y tampoco llevar esas bengalas que sacan humo, que ese día automáticamente el árbitro Diego Aro paralizó, llamó al capitán y Sotillo tuvo que ir a la tribuna para que lo calmen. Y los propios hinchas que estaban en la tribuna indicaron quién era el que había hecho había prendido esos humos, que está prohibido. Y en eso también la policía tiene que tener mucho cuidado en la puerta de revisar. Por eso es lo que se demora. Y eso que se habilitaron 4 puertas, pero acá lo que hay que sugerir es que se abra más temprano. 12 del mediodía ya el estadio debe estar abierto, sí, para que las personas puedan irse con calma. Totalmente de acuerdo, porque la semifinal con Comerciantes, ¿qué pasó? Eran 2 en punto. No me acuerdo qué hora abrían la puerta, creo que 1 en punto, ¿no? Creo que un poco tarde. Sí, 1 en punto. Yo estuve justo en las inmediaciones del estadio prácticamente a la 1 en punto, y recién estaban abriendo la puerta y a la cola, que es de la puerta que está en la avenida Perú frente al colegio Juan Espinosa Medrano, esa cola ya llegaba, daba toda la vuelta por Pampachiri y llegaba hasta el Coliseo, hasta la feria. O sea, ya había una cola de unas 3 cuadras, 4 cuadras. ¿Por qué? Porque la gente sí fue puntual.
cumplió, ¿no? La gente fue Nosotros hacemos el llamado para que vaya temprano. Exacto, pero la dirigencia abrió muy tarde las puertas, ¿no? 1 de la tarde es muy tarde para un partido de esta trascendencia. Entonces, insistir a la dirigencia del equipo que abra las puertas mucho más temprano. 12, si se puede, 11 de la mañana. 11:30 creo que es perfecto. Mucha gente puede ir ya llevando sus alimentos de repente a estar ya en su lugar o reservando para sus familiares que a veces llegan un poco tarde por diversos motivos, por viajar de otro lugar o por trabajo, por estudio. Y creo que tiene que ser temprano. Y además también repetir lo que hizo el municipio que felicitamos la semana pasada para que los carros y vehículos no se estacionen en la Avenida Perú parece que desde Hugo Pese hasta prácticamente hasta frente al Belén o un poco más allá. ¿Por qué? Porque para que no obstaculice el tráfico. Y también a las personas que tienen sus vehículos ir ya a pie o irse en su moto, porque no hay dónde estacionar y Andahuaylas es pequeño. Las personas que vienen de Talavera pueden venir con su carro, pero lo pueden dejar de repente lejos, donde no haya ningún problema de que el tráfico se obstruya y que todos vayan al estadio en la mayoría a pie. Y al salir también salen caminando y ya se van liberando, porque eso también es otro problema, que la policía, en coordinación con la policía municipal, ese día no se permitió que se estacionen carros en las puertas. Así que estar atento a ese tema. Ya tenemos cerca de 190 en Facebook. Gracias a todos nuestros seguidores. De repente, más comentarios, André. Sí, Alexis Villa Calderón nos dice, lamentablemente atrás de la banca de suplentes, se siente que la gente es muy apagada. Tenemos que hacer sentir a la localidad. Sí, justo por eso decíamos, ¿no? Que las barras organizadas, apoyándose también en las barras de grado que, por lo que vemos en el chat, están predispuestas a venir a apoyar a Chancas, organizarnos mejor y tener barras en todas las tribunas. Luego, ¿qué nos dice? A ver, vamos a seguir leyendo los comentarios por acá. Julio César nos dice, profe, soy de la barra Andahuaylas Grone y este viernes apoyaré a los Chancas los 90 minutos. Entonces vemos que hay varias barras organizadas que están totalmente predispuestas para ir a apoyar al equipo. También tenemos a Richard Sotelo Peceros. El equipo de Chancas solo debe entrenar en el estadio de los Chancas todos los días porque el clima de Talavera es diferente y el de San Jerónimo es diferente. Eso es lo que comentábamos. Eso nos han dicho varios, ¿no? Eso nos han dicho varios en los comentarios. Es bastante cierto también. Raúl Quispe Ascue nos dice, buenas noches. Es momento de apoyar con una bolsa efectiva al equipo, a los jugadores. Pregunta quién podría recaudarlo, ¿no? Quedan pocos días, hay gente que podemos aportar con lo que se puede. Sería de las autoridades, creo que ¿no? sería. Creo que sería el alcalde provincial, en mi opinión, que debía encabezar para canalizar y que todo sea transparente y que no haya ninguna sospecha de mal uso de ese dinero, que sea directamente para el equipo y comando técnico, si es que logran el ascenso viernes. Como un fideicomiso, ¿no? Claro. Es por escrito que ese dinero solamente se entrega en caso que se logre el objetivo. Es como un premio, un incentivo, y eso creo que sería muy importante para los jugadores, ya que ellos también ya terminarán su trabajo. El día viernes, pase lo que pase, termina. Muchos, y el próximo año tendrán que buscar otros equipos, otros renovarán, no sabemos. Y ya se vienen también las fiestas de fin de año. También nos están pidiendo el número para yapear, eso por el interno lo vamos a manejar de repente después de que terminemos el programa. Todas las personas que estén fuera de Andahuaylas, que quieran comprar sus entradas, pagando a la distancia, escríbanos al inbox de Frecuencia Deportiva. Nos pueden escribir por Facebook o por YouTube. Escríbanos y por ahí les compartimos toda la información. Claro, y ya hacen su yape, mandan la captura, la foto, y con su nombre completo, e incluso podían indicar quién lo va a recoger, algún familiar, y nos autoriza, nosotros registramos en un documento, un cuaderno, y la entregamos en el transcurso de los próximos días. Vamos tocando ya para ir avanzando con lo que es el fútbol profesional. ¿Qué te pareció esta fecha, André, donde Alianza no supo aprovechar su condición de local jugando en el estadio Matute? No pudo con ADT, que le planteó muy bien, no le dejó espacios, tuvo algunas ocasiones Barcos, pero es el único que busca hacer los goles. Los otros jugadores no estuvieron bien, como Costa, como Cueva, jugadores que lamentablemente no dan como se esperaba. Mientras que el equipo de Universitario logró rescatar un empate en Cusco. El equipo de Cristal perdió frente a Cienciano en la última jugada, y Melgar, que no jugó, está a la expectativa porque está a un punto. Solo para recordar, la U tiene 36, Melgar 35, Alianza 34, Cristal 33, ADT 33. Estos son los equipos que tienen opción, aunque en el caso de ADT ya su opción es mínima, porque tiene una diferencia más 8. Si gana y la U pierde y los otros también pierden, máximo haría 36,
pero en la diferencia de goles está muy abajo. Ya ADT queda fuera. Cristal todavía podría tener opción, porque tiene más 15 en la diferencia de goles. Si gana y la U pierde, haría 36 y estaría empatando dependiendo de los goles, con el cual la U pierde y cuánto ganaría Cristal Alianza Atlético. En el caso de Melgar es el creo que tiene mayor probabilidad después de la U. ¿Por qué? Porque está a un punto. La U tiene 36, Melgar tiene 35. Si la U empata o pierde y Melgar gana, Melgar será el campeón del clausura. Mientras que Alianza necesita que Melgar y la U no ganen para que pueda sumar 37 y ver si es que logra clasificar como campeón. Aunque la U tiene una muy buena diferencia de goles, tiene más 18. Alianza solo tiene más 11. Si la U empata, hace 37. Y Alianza gana, también hace 37. Pero por diferencia de goles, Universitario sería el campeón. Pero dependiendo también cómo quede Melgar. Así que está muy interesante. Y estos partidos se jugarán el domingo en simultáneo a las 3 de la tarde. En Tarma, ADT con Manucci. En Lima, Cristal con Alianza Atlético de Sullana. En Lima también el Monumental Universitario con Huancayo. En Juliaca, Binacional con Melgar. Y en Cusco, Garcilaso con Alianza. ¿Cómo ves esta última fecha del clausura del fútbol profesional? Sí, yo creo que en esta fecha, no sé si les afectó el parón por las eliminatorias, pero absolutamente todos los equipos dejaron pasar una oportunidad. Obviamente el más favorecido es Universitario, pero bueno, Melgar no jugaba. Universitario dejó ir la oportunidad de prácticamente ya salir campeón de clausura en esa segunda fecha con los resultados que se dieron, ¿no? Porque la U ganando hacía 38 puntos y el único que lo alcanzaba era Melgar, pero con la diferencia de goles prácticamente ya era campeón si ganaba la U. No pudo, empató, más bien rescató el empate porque iba perdiendo. Cristal, otro equipo que desaprovechó una fecha importante. Claro que les tocó jugar en altura y es difícil, pero si Cristal ganaba, hacía 36 puntos y alcanzaba a Universitario y estaría con las mismas posibilidades ahora mismo. Pero tampoco pudo ganar su partido y dejó ir esa gran oportunidad. Y Alianza Lima también, ¿no? Alianza Lima, de ganar su partido, alcanzaba también a Universitario. Pero no pudo con ADT, un equipo muy complicado. Y Melgar, que no jugó, parece que no se hubiera alejado mucho los otros equipos de Melgar, ¿no? Entonces, ahora, sí, lo más probable es que la U gane. Y yo veo eso como algo muy probable. Y con eso ya la U es campeón de clausura. Y me parece que vamos a tener una final con un clásico que hace muchos años me parece que no tenemos. Y es algo que me emociona mucho. Va a ser una final muy linda entre los dos equipos más grandes de este país. Así es, se va a jugar en noviembre, el 4 y el 8, si no me equivoco. Ya tienen las fechas y el equipo que tiene mayor puntaje acumulado, que es Alianza, estará determinando dónde empezar a jugar. Si juega primero de visita o juega primero de local, y eso ya se verá en su momento. En el tema ya para terminar con la baja, con esta situación que a Sport Boys le han restado 4 puntos por problemas económicos que no cumplió, pero de acuerdo a la información esto habría sido desde el año pasado. Desde septiembre recién le están quitando los puntos, faltando una fecha para que termine el campeonato. Además, Boys en estos últimos meses ha regularizado, por lo menos ha amortizado, ha estado solucionando su problema económico y habría aportado, habría ya desembolsado cantidades importantes de dinero. Pero esa es la comisión de licencias que ha dado. Boys tiene la opción de apelar para poder, de repente, que no le quiten los 4 puntos. Porque si esto se aplica, atención, Boys está comprometido. Hay 3 equipos que están comprometidos con la baja para ver quiénes se irán de los 3 a la Liga 2. Binacional con 35, Boys con 34, Comercio con 33, Municipal con 31, Cantolao con 23. En el caso de Cantolao ya está fuera, 23 puntos. Pero Municipal, con esta resta de puntos, todavía podría tener una mínima opción si gana su último partido, sumar 34 y esperar que Boys y Comercio pierdan. En ese caso habría que ver la diferencia de goles, cómo está con Municipal, con Boys, porque podría de repente salvarse. Pero esto se estará definiendo también en esta última fecha. El que está muy comprometido es Comercio, porque tiene 33 y jugará de visita frente al equipo de, en este caso, va a jugar frente al equipo de Grau, en Bernal. Si no gana, ya estará descendido. Así que este fin de semana termina el campeonato y en noviembre, los primeros días, ya veremos el tema de la definición del título. En lo que es la Copa Perú, para ir avanzando, son 10:47. En la Copa Perú también ya tenemos a los 16 equipos que clasificaron a octavos de final. Lo más destacado es el triunfo de Grau, que el día de ayer, jugando en Abancay, en su estadio, en el Estadio Condebamba, ellos programaron a la 1
a la 1 de la tarde en Abancay. En esta época hace bastante calor, se siente ese calor y los jugadores del equipo Sociedad Tiro 28 de Cerro de Pasco parece que sintieron ese tema del clima y perdieron por 6-0. Pero hay que también dar a conocer que expulsaron a un jugador en los primeros minutos, creo que a los 8 o 10 minutos, expulsaron al jugador Silva del equipo de Sociedad Tiro 28 y Grau con 11 hombres tuvo toda la facilidad de hacer los goles, pero hizo 6. Con estos 6 goles clasificó por mejor diferencia y avanzó a los octavos de final. También clasificó el equipo de Aurora Fútbol Club de Arequipa, Sport Cáceres de Ayacucho, Diablos Rojos de Huancavelica, Defensor Porvenir de La Libertad, Diablos Rojos también de Juliaca. Los 2 Diablos Rojos han clasificado. El Deportivo Ají de Cal, que está clasificado, Ecosem de Cerro de Pasco, Nacional de Mollendo también clasificó, Juan Pablo II de Lambayeque, Unión Tarapoto, lógicamente de Tarapoto, Unión Santo Domingo de Amazonas, Fútbol Club San Marcos de Huaraz, Olimpia de Piura, Ada de Jaén, Cajamarca, y también el equipo de la Universidad César Vallejo de Moquegua, que a propósito será el rival para este fin de semana, que es domingo. Este domingo 29, la Universidad César Vallejo de Moquegua jugará de local frente a Miguel Grau de Abancay. El equipo de Abancay viajará este fin de semana hasta Moquegua, que es relativamente cerca de Abancay, Cusco. Luego de Cusco tiene que irse hasta Arequipa y Arequipa Moquegua para este partido que será el partido de ida domingo 29. Y el partido de vuelta se jugará el domingo 5 de noviembre en el estadio posiblemente de Condebamba, donde Grau se juega la clasificación para estar ya entre los 8 mejores equipos. Si Grau logra superar al equipo moqueguano, estará entre los 8. Y el siguiente paso para ya clasificar a la Liga 2 del próximo año será vencer, si es que clasifica Grau, al ganador de Ecosem de Cerro de Pasco o al equipo Nacional de Mollendo. Uno de los dos será el rival del equipo Grau si es que clasifica. Así que está prácticamente a 4 partidos de clasificar a la Liga 2, lo cual es el objetivo de la dirigencia de Grau. Y eso también nos parece importante para que Apurímac tenga ya a su equipo en la Liga 2 y lo que todos queremos, que los Chancas el viernes logre su ascenso a la Liga 1. Sí, aprovecho para seguir leyendo los comentarios. Semillero Andahuaylino nos dice: Miguel Grau está con poco presupuesto. Bueno, eso no lo tengo muy claro. Alex Villa nos dice: esperemos que el día del partido del viernes no llueva. La verdad nunca vi a los Chancas jugar en lluvia. Sí, creo que en ningún partido nos ha tocado jugar con lluvia. Pero no sé si sería una complicación. Sería, yo creo que igual para ambos equipos, ¿no? La lluvia te pone la cancha más rápida. Claro, la pelota corre más, la cancha. Pero depende también del gras, cómo van a dejar el gras. Si va a ser un poco alto. Hoy he estado en el estadio en la tarde y han hecho el corte. Y precisamente estaban ya regando con los aspersores. Y hasta el día viernes seguramente va a crecer un poco. Y creo que sería importante que no esté muy al ras, sino un poquito elevado, para que el otro equipo también sienta el cansancio, para que se desgaste físicamente y el equipo pueda hacer los goles. Y hablando ya del equipo de los Chancas, el posible 11 que estaría enviando sería el que jugó en el partido frente a Comerciante Fútbol Club, no el equipo que arrancó frente a Alianza Universidad, donde la única variante sería: en el arco estaría Sotillo, en la defensa por derecha, si el equipo quiere tener mayor volumen ofensivo, creo que va a jugar Joe Martínez. Eso lo definirá el profesor Basalar. Y back centrales, Ederson Mogollón con Carlos Gamarra y por izquierda Axel Chávez. En el medio campo, Rudy Palomino en la función de contención y debe jugar Ademar Robles, en mi opinión, como lo hizo en ese partido frente al equipo de Iquitos. Acompañado por izquierda con Abel Casquete, un poquito más adelante, Osirio Takeuchi, esperemos que esté inspirado y esté concentrado como lo conocemos el día viernes, y por derecha un poco adelantado también Carlos Augusto López, el jugador colombiano, y adelante Luis Alejandro Ramos, que para este viernes tiene que estar inspirado, tiene que estar muy concentrado, atento y tomarse siempre una fracción de segundo para cualquier definición, no desesperarse, no apresurarse, imitar más o menos lo que hace Barcos. Barcos cuando juega en Alianza siempre se da un tiempo, no se desespera, es calculador frío y tiene mayor probabilidad de anotar los goles en ese momento. Mientras que en el equipo de Huánuco seguramente va a venir casi con su mismo 11, con Prieto en el arco, en la defensa con Iraola y Vargen, estará también Smith, Guevara, estará Aoki, Cernaque, también debe estar con Félix Espinosa,
Y adelante posiblemente esté también Pajoy, porque su delantero principal, en este caso Monsalve, ha quedado lesionado, no podrá recuperarse en varios meses. Y vamos a ver si pone también más jugadores de marca. Es posible que el equipo de Huánuco venga con jugadores más que todo de corte defensivo y solo de repente poner un delantero para cualquier posibilidad. Hay que recordar que en el partido frente al equipo andabalino puso a Prieto en el arco, en la defensa a Gerson Iraola, John Ibarguen, Frank Smith y Brian Guevara. En el mediocampo a Tadesse Aoki, Jorginho Cernaque, Félix Espinosa, Diego Carabaño, que es el jugador más importante. Creo que a Carabaño hay que controlarlo, hay que marcarlo de repente por zona, y creo que Rudy Palomino podría hacer esa función sin problemas. Y adelante Rick Campodónico por izquierda, y por derecha posiblemente Pajoy, o de repente Tito desde el minuto inicial, o de repente Omar Vázquez. Y esto ya lo definirá el profesor Paul Comey. Recordemos que este equipo llega el día jueves, debe estar llegando más o menos al mediodía. Ellos vienen en el vuelo de Lima temprano hacia Ayacucho, y de Ayacucho vía terrestre a Andahuaylas para estar para el partido del día viernes. Si tenemos más comentarios, André, adelante. Sí, aprovecho para leer a todos los que nos escriben. Ya saben que nos encuentran tanto en Facebook como en YouTube, como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. A ver, voy a aprovechar para leer los comentarios. Franz Edgar Ruiz nos dice: a Tito lo debe marcar alguien de su tamaño, nos dice. Bueno, sí hay que estar atentos. Si alguien de su tamaño lo va a superar. Es un jugador muy eléctrico. Tito, hay que estar muy atentos con él, ¿no? Alberto Leiva nos dice: Robles es esencial para el equipo este viernes. Él alimenta a los delanteros, sobre todo a Ramos, y tiene una muy buena pegada de fuera del área. De acuerdo. Es verdad, tiene mucho talento Robles y es fundamental en el medio campo del equipo. Ahora, Froilán Vázquez nos dice: excelente programa deportivo, un abrazo a la distancia. Gracias a Froilán Vázquez. Froilán lo conozco hace muchos años, promo 81 del Juan Espinosa Medrano. En el tema del árbitro todavía no se sabe, posiblemente mañana se dé a conocer. Ya debe conocerse en la CONAR porque ellos mandan el oficio para que ellos puedan tomar o sacar los pasajes respectivos. También ellos viajan por Ayacucho y deben llegar un día antes. El día jueves ya debe estar el árbitro y mañana, que es martes, ya debe conocerse. Para mañana vamos a tratar de averiguar quién será el árbitro para este partido, y también deben ser 5 los que estén en el control del partido, porque en el partido de ida, aparte del árbitro principal, los 2 jueces de línea más el cuarto oficial, había 2 árbitros jueces del gol, uno detrás de cada arco. Y eso también se va a aplicar seguramente para este partido, porque en la Liga 2, recordemos, no hay VAR. Entonces ellos tienen que estar atentos para cualquier jugada dudosa, sobre todo en los arcos de cada equipo. Así que suerte a los chancas, habrá que seguir esperando que el equipo siga preparándose. Algunos incluso nos sugerían de que el equipo debía trabajar en doble horario. Eso no siempre es bueno, porque podría haber posibilidad de que se lesionen, porque ya los jugadores están ya bastante trajinados. Ha sido un campeonato bastante largo, más los viajes, bastante intenso en los partidos que se ha jugado en diversas condiciones climatológicas, y creo que ya el profesor Juan Carlos Vargas, que es el preparador físico, en coordinación con el profesor Juan Carlos Basalar, deben haber determinado si es necesario hacer doble entrenamiento. En mi opinión, creo que ya a estas alturas sería una sobrecarga, podría haber una fatiga muscular y lesiones, y en eso creo que hay que tener mucho cuidado, porque hay que cuidar a los jugadores para este partido que es clave el viernes. Sí, totalmente. Los entrenamientos tienen que estar muy bien planeados, planificados. Es una semana en la que no se entrena de igual manera. Es una semana en la que ya no hay que guardarse nada, porque el torneo ya se acabó este año. Pase lo que pase, no se vuelve a jugar hasta el próximo año. Entonces, ya no hay que guardarse nada, pero tampoco puedes arriesgar con sobrecarga. Entrenamiento, sobrecargas, ¿no? Oscar Eduardo nos dice: Pajoy no va a arrancar, en su lugar lo hará Diego Carabaño. Sí, es lo Diego más Carabaño probable. es volante. Volante, el 10, de repente juega un poquito adelantado. Yo creo que lo que más puede pasar con Huánuco es que no juegue con 9. Posiblemente. O sea, que no lo ponga Pajoy por un tema físico, ¿no? Porque Pajoy no creo que pueda aguantar los 90 minutos. Es posible que ponga varios jugadores de contención. Enganches, ¿no? Y un poco adelantado Carabaño. Un poco adelantado, claro. Y con Campodónico. En el segundo tiempo de repente ya pueda entrar un 9 como Pajoy. Ahora quiero seguir saludando a ver en los comentarios de toda la gente que ya no escribe tanto por Facebook como por YouTube. Somos casi 200 espectadores. Acá John Fizz Yamoja nos dice: ¿qué fue de esas? Bueno, de esas me parece que ya lo han retirado del equipo Huánuco. Ya no está ya. Ya no aparece en la lista, sí.
Einer Núñez nos dice, este viernes ganamos porque ganamos. Y acá a ver si tengo otro comentario. Rodolfo Ascue nos dice, desde el inicio hay que meter presión al arquero Prieto, que no es muy seguro, y desconcentrar a Carabaño. Las finales se juegan con todo. Darío Damiano nos dice, el jueves debe haber presentación de los grupos. No le entiendo muy bien el comentario. Bueno, eso creo que es lo principal. Aprovecho para saludar, como siempre, a las más de 200 personas que han estado presentes hoy, que nos escriben mucho. John Fillamoca, Edison Cartolín, Alberto Leiva, que siempre está presente, Ronald Cuaresma, Alberto Montaño, Einer Núñez, Rodolfo Asco. La verdad que muchísima gente nos escribe. Y nada más para tocar rapidito el tema de Caminos del Inca. Antes de eso, estaremos sorteando de todas maneras entradas el día jueves. El día jueves vamos a ver si conseguimos de nuestros auspiciadores entradas para sortear como lo hicimos la semana anterior y estar atentos al sorteo. Sí, estén atentos porque vamos a estar sorteando entradas. Probablemente el mecanismo sea muy parecido al de la última vez. Y eso nada más, ¿no? Estén atentos. Recordar que Caminos del Inca llega a Andahuaylas el día miércoles. Miércoles alrededor del mediodía. ¿No? Horas de la tarde. Deben estar llegando. Y para repasar rapidito los mejores tiempos de esta última etapa, que fue de Pucará a Luricocha, tiene como en primer lugar a Nicolás Fuchs Cierlecki. En el segundo lugar, Rommel Palomino Ortiz, andahuaylino. En tercer lugar, André Martínez Merizalde Zavala. En cuarto lugar, Eduardo Castro Yangali. En quinto lugar, Samuel Arce Gutiérrez, que también es andahuaylino. En sexto lugar, Raúl Orlandini Griswold. En séptimo, Carlos Castro Yangali. En octavo, Wilfredo Aiza Barra. En noveno, Jorge Martínez Merizalde Riglos. Y por último, en el décimo lugar, Álvaro Silva Tabuso. Hay que recordar que Jorge Martínez es el papá de André. Son padre e hijo que están corriendo en Carvigos. Top 10 de la Son última muy etapa. Buenos corredores que ya vinieron varias veces a Andahuaylas. Va a ser interesante. En este top 10 de por lo menos la última etapa hay dos andahuaylinos, ¿no? Rommel Palomino y Samuel Arce. Entonces, ¿y Richard Palomino cómo va? Sí, no son los únicos andahuaylinos, hay bastantes andahuaylinos compitiendo. No tengo acá la lista completa, Richard está un poco más atrás de los 10, también me parece que viene Paiva, Vladimir Paiva, creo. Así es. Hay varios andahuaylinos. Para mañana vamos a tener ya de repente todo el cuadro de la partida que van a tener de Ayacucho el día miércoles. Correcto. Para llegar acá y luego descansar. Y el día jueves estarán saliendo hacia Cusco en la ruta que es asfaltada. Pero de Ayacucho acá va a ser por bastante zona de trocha, digamos, de tierra. Va a ser la parte más linda, creo. Creo que van a utilizar el puente nuevo, que tengo la suerte de conocer por Pariabamba, que conecta hacia Vilcajuamán, que es una bajada con casi 25 kilómetros, hacia el río Pampas. Luego parece que se van hasta Chincheros, luego vienen hacia Cocharcas, a Muñapucro, hacia Cascabamba, luego hacia la parte de Huancaray, que van a venir y estarán llegando tengo entendido, acá cerca del aeropuerto, a Patajocha, donde estará terminando el día miércoles, y el jueves estarán partiendo hasta Cusco. Eso ya será una información que mañana estaremos ampliando. Sí, Javier Azurín nos pregunta, ¿el apellido Yangali de dónde es? Solo me acuerdo del zorro Yangali. A ver, los hermanos Castro y Yangali son de Huancayo. Huancayo debe ser el apellido Huancayo, Yangali. Aunque acá también había Yangali, tenemos un amigo Martín Yangali, promo 82, también en Andahuaylas, hay ese apellido. Bien, ya en la parte final, 11 de la mañana, 11 de la noche, con 2 minutos estamos ya llegando a la parte final. También recordar que Nativa estará transmitiendo el partido el viernes. Ellos ya tienen los derechos de estos partidos de definición y estarán presentes con sus técnicos, y no sabemos si vendrá de repente uno de los locutores que están en cabina. A veces vienen cuando son partidos importantes, que es una definición. Esto lo estaremos confirmando. También estarán viniendo autoridades de la federación para la premiación, porque de todas maneras al ganador, al clasificado, le estarán dando las medallas y el título de subcampeón, porque el campeón es Comerciantes Unidos de esta temporada. El subcampeón se conocerá este día viernes, ojalá que sea el equipo de los Chancas 6C de Andahuaylas. ¿Algo más, André? Y ya estamos llegando a la parte final. No, yo creo que eso es todo. Pedirle a la gente nada más que ya vayamos mentalizando que este viernes le damos vuelta a ese marcador. Lo vamos a dar vuelta porque lo vamos a dar vuelta. Tenemos que estar unidos como hinchada, como equipo, como andahuaylinos, para apoyar todos desde temprano el día viernes. Ya saben, prepárense mucho para este fin de semana, que hay mucho deporte en Andahuaylas. El miércoles llegan los coches de Caminos del Inca, el jueves parten hacia Cusco y el viernes tenemos la final más importante
Por lo menos, De toda la historia del fútbol andahuelino. me parece, sí, la más importante de toda la historia del fútbol andahuelino. Estamos cerca, estamos a 90 minutos de alcanzar una clasificación. Todo dependerá de los jugadores del equipo y también del aliento del jugador número 12, que es decir, el público. Aliento permanente antes, durante el partido, para que el equipo esté con ese respaldo y que el otro equipo también sienta la condición de visitante y que podamos hacer los goles que necesitamos para clasificar. A seguir comprando sus entradas en Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270, 40 soles el costo, se mantiene el mismo costo de las semifinales y a partir de las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Ya por el interno le estaremos dando los números para que puedan yapear y esto lo manejamos en el interno. Bien amigos, gracias por vuestra sintonía, por seguirnos, agradeciendo como siempre a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, a Ferretería Gutiérrez, a Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, a Tortas Rodas, a Representaciones y Distribución González, a Mecánica de Motos Romero, a Rectificación de Huancaray. Estamos llegando a la parte final. Mañana regresamos a las 10 de la noche, más temprano. Exacto. Vamos a tratar de para mañana de repente traer un invitado. Estamos tratando de convencer, de repente, si no es por presencialmente al profesor Basalar, sino vía telefónica. Y también mañana estaremos a las 8 en Radio Andahuayla 106.5. Gracias. Buenas noches. Tu despedida, Andrés. Sí, muchísimas gracias a los más de 200 espectadores que han estado tanto en Facebook como en YouTube. Ya saben, gente, mucha fe para este viernes y a todos estar mentalizando desde ahora que le damos vuelta. Así es, sí se puede, sí se puede. Gracias, buenas noches, hasta mañana.